Es verdad que no hablamos mucho de Rivian y parte del motivo es porque sus vehículos de momento solamente se venden en Estados Unidos y Canadá. De hecho, Rivian solo hace dos vehículos que están muy orientados a ese mercado, la R1T y la R1S. La R1T, que es una camioneta, y la R1S, que es un sub bastante grande. Ambos modelos tienen un diseño muy característico, muy único de la marca, que ha marcado, de hecho, una diferencia bastante grande con el resto de la industria. Pero Rivian planea entrar al mercado europeo por medio de dos nuevos modelos, que son mucho más pequeños y más económicos que la R1T y el R1S. Es el Rivian R2, un sub de 45.000 euros, que es un coche sumamente interesante, aunque no es el foco de este vídeo, y el Rivian R3, que es un nuevo sub crossover que nos ha dejado a todo el mundo sumamente sorprendido. En parte por ese diseño francamente espectacular que tiene, que es retrofuturista y que tiene todas las cartas para convertirse en uno de los coches más interesantes y más populares de los próximos años. No solamente en América, sino que, insisto, también aquí en Europa. Pero antes de profundizar acerca del Rivian R3, tenemos que hablar poquito acerca de Rivian, porque de hecho es una compañía relativamente desconocida. Incluso estoy seguro que muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de Rivian, o si habían escuchado hablar de Rivian, no sabían muy bien de dónde vienen y por qué son importantes. Porque claro, al no vender coches fuera de Estados Unidos y Canadá, pues son pocos conocidos fuera en mercados internacionales. Rivian es una compañía que se fundó en 2009, llamada Mainstream Motors. Luego cambiaron de nombre a Avera y finalmente en 2011 decidieron cambiar el nombre por tercera vez a como actualmente los conocemos, Rivian. Inicialmente, al igual que Tesla, planeaban fabricar en unidades muy limitadas un vehículo súper deportivo a un precio muy alto para financiar coches más económicos y más accesibles. Pero la compañía decidió suspender la fabricación del superdeportivo en aquella época llamado R1 y enfocarse en vehículos con un mercado mucho más amplio. Ambos vehículos, de hecho, se revelaron en 2017 y tras varios años de retraso, finalmente en 2021 y en 2022 se pusieron a la venta, la R1T y el R1S respectivamente. Y al ser los dos primeros coches de la marca, pues un poco lo que comentaba antes, muy enfocados en el mercado estadounidense, con un precio bastante alto, un montón de características, pero muy dirigidos a un mercado bastante más premium. De hecho, el sub, el R1S, tiene un precio base de $75.000. Pero la idea de Rivian es trascender fuera de Estados Unidos y Canadá y abordar nuevos mercados. ¿Cuál es el problema de Rivian? Que la R1T y el sub, el R1S, son vehículos demasiado americanos, son vehículos demasiado grandes, incluso para mercados internacionales. Son coches que aquí en Europa, por ejemplo, no podrían circular por muchas calles y son vehículos de tamaño y tipo que de hecho no son nada populares en mercados europeos. Por lo tanto, necesitan nuevos coches con los cuales realmente puedan entrar a Europa, donde quieren expandirse. Así que Rivian, días atrás, anunció el R2, que es un sub de tamaño mucho más contenido, utilizando una nueva plataforma que también se llama R2, que les permite fabricar vehículos a un precio muchísimo menor al de la R1T o el R1S. Y el Rivian R2, de hecho, es un coche sumamente interesante. Planean venderlo a partir de $45.000 en un segmento claramente muy popular donde tienen que competir con muchos vehículos, tanto eléctricos como no eléctricos, pero donde hay mucho espacio para crecer todavía. El R2 nos sorprendió a todos, sin duda. Es un vehículo súper bonito que seguramente va a ser un éxito en ventas, pero lo que realmente nos llamó mucho la atención, lo que realmente a todos nos dejó bastante impresionados, es el Rivian R3. Es un sub crossover con un tamaño aún menor al del R2, aunque utiliza la misma plataforma, la plataforma R2. Y su anuncio fue, de hecho, sorpresivo. Todas las personas y toda la prensa que estuvieron presentes en el evento en California de Rivian estaban esperando el anuncio del Rivian R2. Pero hubo ese One More Thing, como el de Steve Jobs en antaño, en donde mostraron el Rivian R3. Y tiene un diseño impresionante y sin duda es de los diseños que más me han gustado desde que hablo de coches eléctricos en este canal, que es muy único y se parece muy poco a cualquier cosa que hemos visto en el mundo de los coches eléctricos. Y tiene, de hecho, bastante cosas únicas, muy características de Rivian, pero también únicas en general. Lo primero, como comentaba, utiliza la plataforma R2. Nuevamente, R2 no solamente es el coche, también es la plataforma y tiene todas sus ventajas. La primera, mucho más económica de producir. Si el Rivian R2 cuesta $45.000, podemos esperar que el Rivian R3 tenga un precio aún menor. Ya voy a hablar de precios un poquito más adelante y cuáles son mis predicciones de en cuánto se va a vender el Rivian R2, pero la segunda ventaja que tiene la plataforma R2 son sus baterías. Rivian, al igual que Tesla, está experimentando con baterías más grandes. Tesla tiene la 4680, pues Rivian está experimentando con baterías 4695. Y no solamente está trabajando con estas nuevas celdas 4695, sino que el pack de baterías también va a ser estructural. Eso les permite reducir significativamente el precio de fabricación del vehículo, pero también otorgarle más seguridad. Al hacer baterías más grandes, teóricamente, ya veremos en la práctica, son más económicas de producir y también son más fáciles de cargar. Antes, en la plataforma de la Rivian R1T y el R1S utilizan baterías
baterías 2170 como el Model 3 o el Model Y de Tesla. Pero también han decidido adoptar estas nuevas baterías más grandes por todas las ventajas que esto, en teoría, al menos, otorga. Y al utilizar la plataforma R2, puedes hacer que el Rivian R3 tenga 1, 2 o incluso 3 motores. Y eso es muy interesante, ya les voy a explicar por qué. Pero antes de eso, vamos con el diseño del Rivian R3. Y el diseño es lo que probablemente más ha llamado la atención de este vehículo porque es retrofuturista y sí, es espectacular. Y no quisiera usar otra palabra porque de verdad es un coche que llama mucho la atención por los motivos correctos. Porque es un diseño que tiene muchísimo buen gusto, es retrofuturista, pero al mismo tiempo muy único y es arriesgado. Es arriesgado, en mi opinión, en los lugares correctos para ser arriesgado. Y aún así mantiene mucho de los elementos que son parte del lenguaje de diseño que identifica a Rivian. Sobre todo el frontal, que a mucha gente le encanta, a mucha gente no le gusta, pero que al menos es único y es distinto e identifica muy claramente a un coche de Rivian. Ahora, el Rivian R3 tiene este diseño angular y su diseñador, Jeff Hamoud, ha explicado que este diseño tan particular del R3 fue inspirado en sobre todo dos coches, el Audi 4 de los 80s y el Lancia Delta Integrale, también ochentero, que son estos vehículos que se utilizaron mucho en competiciones de rally, que tiene este diseño angular tan particular y tan único y evoca todas estas sensaciones y todos estos recuerdos a las personas que fuimos niños durante los 80s. Soy un viejo. Y que claramente se puede observar, sobre todo cuando tienes la vista del R3 lateral, queda muy claro la inspiración que han tenido en estos vehículos ochenteros, pero que queda tan bien y es tan único, insisto, y tan característico, en donde tiene estas líneas como muy rectas, pero estos bordes redondeados y estos ángulos tan interesantes que otorgan una forma y un diseño que incluso emociona. Y emociona porque a veces los coches son todos tan parecidos entre ellos que es difícil sacar esas diferencias que te hacen sentir que esto es un coche único, que esto es un coche que realmente quieres probar o que quieres usar y que quieres experimentar. Pues siento yo que con el Rivian R3 todo eso, gracias a su lenguaje de diseño y gracias a cómo se ve, pues te evoca esas sensaciones de me quiero subir en este coche, quiero circular, quiero meterme en una carretera secundaria y quiero incluso salirme de las carreteras y tener una aventura con este coche, una aventura de irme a un lugar súper rural y disfrutarlo. No sé, siento que todas esas emociones están ahí, en gran parte gracias a su diseño, y eso es para mí muy positivo, porque a veces se habla de que los coches eléctricos no tienen alma, pero esto es impresionante. Pero más allá de las emociones que evoca el coche en cuanto a características, pues todavía no se han anunciado las medidas finales del vehículo. Sí que se ha anunciado la distancia entre ejes, que va a ser de 2,8 metros, o sea que vamos a tener mucho espacio en el interior. Pero una de sus características más interesantes está en el portón del maletero trasero. ¿Qué pasa con este portón? Este portón se abre y se cierra como se abriría y se cierra cualquier portón de un maletero trasero de un sub crossover. Pero tiene una segunda apertura en donde el cristal trasero se abre únicamente. Eso tiene un montón de ventajas. Primero, que no tienes que abrir todo el portón para meter y sacar cosas, pero también para temas de transporte de cosas ahí detrás. Puedes meter cosas, por ejemplo, una tabla de surf donde sale ligeramente del coche. Puedes regular qué tanto abre y qué tanto cierra y la puedes dejar ligeramente abierta. De esa manera puedes transportar aún más cosas de manera segura utilizando esta doble puerta en el portón trasero. Una cosa bastante inteligente y sobre todo bastante funcional para un vehículo de estas características. Luego, el interior del Rivian R3 es bastante minimalista, que está muy alineado con el diseño general de Rivian en todos sus demás coches. En el R1S, en el R2, si te fijas en el interior, tiene este lenguaje de diseño nuevamente muy característico de Rivian, pero muy minimalista también. Dos pantallas, una para la instrumentación detrás del volante y una segunda pantalla central en el salpicadero. Materiales sintéticos, muy habitual en vehículos eléctricos y con pequeños detalles. Por ejemplo, en la puerta tienes una linterna. Y también, para mí, muy interesante porque da esta sensación de vehículo de aventura, es este techo de cristal muy grande con pocos bordes, como si fuese una pantalla con pocos bordes, pues el techo de cristal un poco tiene ese diseño que a mí me encanta. Luego, en cuanto a autonomía, baterías, capacidades, potencias, nada de eso se ha anunciado de forma oficial. La compañía sí que ha dado algunos detalles en cuanto a autonomía aproximada. Dicen que van a ofrecer el coche en dos paquetes de baterías, uno de autonomía estándar, uno de gran autonomía, y la versión del R3 de gran autonomía podrá recorrer unos 500 kilómetros, en donde entiendo que estas cifras se refieren a un aproximado en el ciclo EPA, ya veremos el ciclo WLTP cuando decidan entrar a Europa, pero argumentan que el coche con la batería grande podrá tener una autonomía de unos 500 kilómetros. Se ofrecerá, entiendo yo, con versiones de un motor o dos motores, uno en cada eje, pero todavía no sabemos cuáles serán las capacidades de esas dos baterías y no sabemos cuál será la potencia máxima de carga. De momento, más adelante, cuando estemos más próximos al inicio de producción del R3, tendremos esos datos y aquí se los voy a estar contando, obviamente. Pero además
del R3 también anunciaron el R3X, que es la versión de alto desempeño, la versión performance del R3. Si el R3 es espectacular, el R3X es como next level, es como agarrar todo lo bueno que tiene el coche y llevarlo al siguiente nivel, en donde es un coche de muy alto desempeño, pero también muy listo para hacer lo que quieras con el coche. Llantas y neumáticos más grandes y también más anchos. Una suspensión un poco más alta, no un poco más baja. Es de mayor desempeño, pero con la suspensión un poco más alta. Claramente muy enfocado en salir de la carretera, en irte a cualquier otro lugar que no sea la carretera. Y un interior modificado con materiales mucho más resistentes. Nuevamente, claramente está muy orientado a que este coche no vaya por ciudad, no vaya por autopistas, los saques de carretera. Y además, el R3X, al ser una versión de alto desempeño, va a estar disponible en 3 motores. Así que la aceleración de 0 a 100 podemos esperar que sea una salvajada y que tenga una potencia significativamente alta para hacer lo que quieras con el coche. Y su diseño, pues ahí lo tienen. La verdad que tremendo. De verdad que es de los coches que más me gustan desde que tengo este canal. Me gusta mucho cuando una marca arriesga. A veces puede salir bien, a veces puede salir mal. Y aquí podemos hablar de la Cybertruck y hay gente que lo odia, hay gente que la ama. La Cybertruck en persona, cuando la ves, impresiona. Por muy bonita o fea que te parezca, pero impresiona. Y parte del motivo por el cual sucede eso es porque al menos hay riesgo. Al menos hay riesgos desde un punto de vista de diseño. Ya luego podemos hablar si es fea o bonita, si es demasiado grande o no, si esto está diseñado por un niño, si el material es el adecuado o no. Pero al menos es distinto. Ya veremos si esto es un éxito en ventas o no. Esto es conversación para otro vídeo. Pero al menos es distinto. Y cada vez que yo veo un nuevo diseño de un coche en donde hay riesgo desde un punto de vista de diseño industrial, me encanta. Porque parte de lo interesante acerca de la transición de la movilidad eléctrica tiene que ver con nuevas formas de hacer cosas, nuevas maneras de innovar. Y encontrar una utilidad real desde un punto de vista del diseño, me parece que es de las cosas más interesantes que pueden llegar a ocurrir en el mundo del automóvil. El R3 tiene mucho de eso, desde un punto de vista de diseño industrial. Es un coche muy diferente y súper bonito además. Que ese diseño funciona muy bien a nivel visual, es muy estético. Y eso a mí de verdad me encanta. Ahora hablemos de lanzamientos, porque claro, aquí está el coche, el R3, maravilloso, increíble. Vamos a hablar horas de lo bonito que es, pero ¿cuándo se va a lanzar? De momento no hay una fecha específica de lanzamiento, no han anunciado fechas básicamente. Se espera que el R2, el sub un poco más grande, se ponga a la venta en 2026. Por lo tanto, el R3 debería ponerse a la venta en 2027, pero probablemente sea 2028. Y yo sé que esto es muy decepcionante para muchos de nosotros, yo incluido. Quedan 3 o 4 años todavía y eso, bueno, veremos cómo juega en la economía de Rivian, que no es la mejor economía del mundo, no es una compañía que está en la mejor situación económica posible, y es normal porque es una compañía fabricante de coches muy nueva y es muy difícil. Es un mercado extenuantemente difícil. Pero el ritmo de Rivian es el ritmo de Rivian. Consideran que necesitan 2 años para poder empezar a fabricar a gran escala el coche R2 utilizando la plataforma R2. Y una vez que tengan eso perfectamente solucionado, utilizarán mucho de esos procesos de esa línea de producción para el R3 utilizando la plataforma R2. Sé que es un bajón para ustedes, lo es para mí, pero insisto, es donde estamos ahora mismo. Es una compañía nueva. De hecho, podríamos considerarla aún una startup. Esto es así. Y en cuanto a precios, vale, estas son mis predicciones con el precio del R3. Si el R2 se va a vender en 45.000 euros, digamos que a la hora de lanzamiento en 2 años no salen 45.000, más cerca de los 47.000, 48.000 dólares. Yo calculo que el R3 va a estar entre 37 a 41.000 dólares, más o menos. No es el coche más económico, sobre todo porque en 2027, 2028 estoy seguro que vamos a hablar de precios mucho menores, pero Rivian sí que apunta a un mercado, con este coche está apuntando a un mercado medio alto. Si la R1T y el R1S apuntan a un mercado alto directamente, esto es el mercado medio. Para ponerlos en situación, esta es la forma en la cual Tesla inició la producción del Model 3 y el Model Y. En Estados Unidos, entre los 38.000 y los 60.000, los 65.000 dólares. Eso ha ido reduciéndose, esa franja ha ido bajando, ¿no? Ahora el Model 3 lo puedes conseguir por 39.000 euros, 30 y pico mil dólares, pero en su momento era un precio mucho más alto. Supongo que sucederá lo mismo con el R3, es decir, empezarán en los 38.000, 41.000 dólares. Poco a poco, a medida que la producción vaya aumentando y las ventas vayan creciendo, el precio irá reduciéndose. Ahora, si el coche se sigue fabricando en Estados Unidos, que es donde en teoría y donde entiendo que se va a seguir fabricando en 2 plantas en Estados Unidos, significaría que habría que importarlo a Europa para su venta y eso incrementará el precio. Por lo tanto, esperémonos el R3 en Europa en unos 45.000 euros. Que no está mal, pero habrá que ver cómo está el precio de todos los subs eléctricos o no eléctricos que se están vendiendo en 2028 y ver cómo eso afecta a las ventas y afecta al precio del R3 en Europa. Mi predicción es que nos deberíamos esperar la versión base del coche. Yo creo que estaremos por los 43.000, 45.000 euros.
más o menos. Creo que es inevitable, sobre todo porque hay que importar el coche y divisas, aranceles. Hay muchas cosas en juego. Esto pasó con Tesla, sobre todo con el Model 3, que al principio teníamos un precio mucho más alto de lo que nos esperábamos. Y una vez que Tesla empezó a fabricar en China, las cosas fueron cambiando porque el volumen aumentó mucho y la logística cambió. En fin, hay muchas cosas en juego, pero es un poco lo que deberíamos de esperar en cuanto a precios del R3 en Europa. En Estados Unidos, pues eso. Yo calculo que entre 38 y 41 mil dólares. En Europa, pues 42, 45 mil euros por ahí. No sé cómo esto afectará a Rivian de cara a los precios que veremos aquí en Europa de subs crossovers que compiten con el R3 en 2027-2028. Habrá que ver cómo Rivian logra diferenciar este coche de toda la oferta que veremos en esa época. Porque 2028 va a estar saturado de subs crossovers eléctricos de altas prestaciones a precios, yo creo que bastante atractivos. Rivian tendrá que encontrar una forma de diferenciarse lo suficiente. Ahora, tan solo desde un punto de vista de diseño, claramente hay una diferenciación muy grande. Ya veremos si hay más cosas en las que Rivian logra diferenciarse. Y no mucho más. Este es el Rivian R3. Insisto, no encuentro otra palabra. Espectacular. Cochazo. Me encanta. Y seguro que a medida que Rivian empiece a hacer más esfuerzos para internacionalizarse, espero yo que también entren a México, lo tienen muy fácil, pero que también empiecen a pensar en mercados internacionales como el resto de Latinoamérica. Y sin duda España. Han anunciado presencia en Europa, pero en países más hacia el norte. Espero que en algún punto cercano en el tiempo anuncien España también. Así que cuando todo eso ocurre y cuando tengamos a Rivian más cerca que nunca, pues estaremos hablando mucho más de la marca aquí en el canal. Y no mucho más, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos pronto. Chao, chao.